Hola amigos, ¿cómo están? Otra vez juntos en esta oportunidad que tenemos de compartir un ratito nada más, unos minutos, la palabra del Señor, algo muy importante para poder mantenernos alimentados, bien alimentados. Y estábamos analizando un poquito el Evangelio de Lucas y estábamos en el capítulo 17. Capítulo 17 ya habíamos transitado dos pasajes, el del versículo 1 al 4, donde Jesús habla de ocasiones, de las ocasiones de caer, que sí o sí vamos a tener ocasiones de caer, pero hay del que las provoca, y hay juicio para el que provoca que alguien que está en la fe caiga, y que tendríamos que tener cuidado. Y después un tema también relacionado, donde los discípulos y los apóstoles, a los cuales Jesús les estaba hablando, le dicen a Jesús que le aumente la fe, porque ellos consideraban que con la fe que tenían no les iba a alcanzar para poder cumplir el mandato que Jesús les había dado en el pasaje anterior. Y Jesús les está diciendo que no hace falta aumentar la fe, simplemente ponerla en práctica, porque le dice que aunque si tuviéramos fe como un grano de mostaza, algo muy chiquito, igual el poder que contiene es tremendo, porque la fe justamente nos hace acceder, nos hace poder percibir el mundo espiritual, donde está todo el poder de Dios disponible para nosotros. A partir del versículo 7, Jesús sigue hablando, considero yo, al mismo auditorio, a las mismas personas, pero con una parábola, donde es una parábola, si bien muy sencilla, muy cortita, que uno la puede pasar tranquilamente de largo, porque no tiene por ahí la elegancia de otras parábolas, como por ejemplo la anterior del mayordomo infiel, la del rico y Lázaro y otras parábolas muy importantes, pero sí hace un contrapeso, como muchas enseñanzas en la Biblia, y por eso acá nos sirve para tomar conciencia e idea de que cuando vamos a leer la palabra del Señor, la vamos a interpretar, no podemos hacerlo con textos sueltos, aislados, sino que cada texto hace énfasis en un aspecto, pero vamos a tener textos que hacen énfasis en el otro aspecto, y a veces más cuando Jesús lo habla, lo hace de una manera hiperbólica, es decir, a veces con mucho énfasis, y parece que queda todo balanceado para un lado, pero si estamos desprevenidos, vamos a creer que hay una contradicción con lo que él viene enseñando antes, y no es así, sino que esto Jesús lo enseña en un contexto para un determinado momento y ante un determinado auditorio, y acá está enseñando Jesús otra cosa que hace contrapeso para que nosotros podamos ver el equilibrio y entender la verdad espiritual. Jesús hace este juego no porque él fuera un maestro limitado en sus capacidades pedagógicas, es decir, en su capacidad de enseñanza, sino nosotros somos los limitados, ¿no? Por eso nos habla con parábolas, nos habla con ejemplos, por eso él nos tiene que de alguna manera hacer estos contrapesos para que busquemos nosotros el equilibrio y podamos entender cuál es el mensaje que va más allá de sus palabras, va más allá de sus historias. Es un mensaje realmente que tiene que ver con lo espiritual. Bien, esta parábola, fíjense que tiene 4 versículos nada más. Dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa y siéntate a la mesa? Vuelve a tomar Jesús, para hacer una parábola, para construir una enseñanza, vuelve a tomar como base la relación entre el señor, el sirviente, el señor, el amo, y un sirviente o esclavo, ¿no? Y Jesús siempre que construía parábolas lo hacía en base a relaciones, a situaciones muy comunes, muy normales, que las personas podían interpretar fácilmente porque eran de la vida cotidiana, del quehacer diario de las personas. Le hablaba de la oveja perdida, de la relación entre cómo es el trabajo de un ganadero ovino, del sembrador, cómo era el trabajo agrario, del pan y la levadura, de cómo la mujer podía experimentarlo eso en su propia cocina, en su propia casa. Y así Jesús va construyendo parábolas en base a situaciones muy conocidas. Esto lo quiero aclarar porque desde nuestra perspectiva occidental y moderna, esta parábola nos suena un poquito rara, un poquito injusta, ¿no? Entonces dice, esto, hablando de contrapesos, es el contrapeso porque vemos una parábola anterior en Lucas 12:37, donde también
arma una enseñanza en base a la relación amo-sirviente, pero en este caso, si el sirviente es vigilante y es bueno, cuando venga el amo, ciertamente dice, lo va a sentar a la mesa al sirviente y el amo lo va a servir. Hay un premio por haberle, en ese caso, esperado o estar atento a su regreso. Pero Jesús está hablando de otra cosa. Utiliza la misma relación, pero aparentemente a la inversa. Porque acá nos dice todo lo contrario, ¿no es cierto? Después, por ejemplo, en Lucas 22, 27 nos dice, ¿quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Por supuesto, estas preguntas retóricas, porque todo el mundo conoce cómo era esa relación y ese vínculo. Era parte de la cultura cotidiana de las personas de ese momento, en Medio Oriente. La respuesta es obvio, no es el que se sienta a la mesa, sino el mayor es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, dice Jesús. Soy el Señor, pero el que sirve. Es un mensaje disruptivo, un mensaje, digamos, no quiero decirlo revolucionario, pero contradictorio. El gran Señor es el que nos va a servir. Entonces, por ahí podemos confundirnos y decir, bueno, si Jesús me va a servir a mí, acá estoy listo esperando que me sirva. Y si no me sirve, me quejo. Y si no me sirve como a mí me gusta, porque si me va a servir, Él me va a servir y yo mando, y yo digo lo que yo quiero que me sirva. Y ahí no lo decimos, pero muchas veces actuamos de esa manera. Creemos que Dios es el médico, es la aspirina, es el que nos tiene que solucionar los problemas. Y si no, nos enojamos con Dios porque las cosas no salen como nosotros queremos. Y nos empezamos a equivocar y a malinterpretar lo que Jesús está diciendo cuando nos dice que el mayor es el que sirve y Él es el mayor de todos porque Él viene a servirnos. Y que después, cuando en la parábola de Lucas 12, cuando Él haya vuelto en la segunda venida, los que hayamos sido fieles hasta el final, Él nos va a sentar a la mesa y nos va a servir, nos va a hacer participar de la mesa del Padre. Está hablando de los tiempos futuros. Acá, en esta parábola, hay un contrapeso a esa idea que normalmente nosotros tenemos, que Dios es nuestro genio de la lámpara. Frotamos la lámpara, pedimos el deseo y el genio la tiene que cumplir. Y si no, nos enojamos. Y si no, Dios nos falló. Dios no es verdad. No debe ser verdad la Biblia porque no me salen las cosas como yo quiero. Entonces Jesús, esa es la idea que tenemos que entender. Aunque el mensaje central, y quiero que piensen esto, el mensaje central de esta pequeña parábola es la naturaleza de la gracia de Dios. Y vayamos a la parábola. Dice el versículo 7, ¿quién de ustedes, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, le dice, pasa, siéntate a la mesa? Fíjense, un siervo que ara o apacienta el ganado, al volver del campo, luego le dice, pasa y siéntate a la mesa. Algunos dicen que Jesús no le podía estar hablando a los mismos oyentes de los pasajes anteriores, de los discursos anteriores, porque ellos eran pobres. ¿Qué sabían acerca de la relación siervo-esclavo? Sin embargo, era común, no hacía falta. Y inclusive este hombre que era el señor, el amo de esta parábola, no era un hombre rico porque tenía un solo sirviente, trabajaba en el campo, hacía la comida, le servía, hacía todo, es decir, que no tenía muchos sirvientes. Las personas ricas tenían muchos sirvientes, uno para cada trabajo, para cada operación que había que hacer en la hacienda o en la casa. ¿Cómo era la esclavitud? ¿Por qué había un régimen de esclavitud? Y yo les decía la semana pasada, a veces había personas que estaban completamente empobrecidas y se vendían a sí mismos como esclavos para tener techo y para tener comida y para tener... Era un beneficio para ellos y estaban agradecidos de esa situación. Y si el amo era respetable, lo amaban y lo cuidaban y se aceptaba esa situación. Era una situación, y esto es claro que lo tengamos, era una situación normal y aceptada en Medio Oriente en ese momento. Nosotros, desde nuestro punto de vista occidental, la esclavitud es una cosa que tiene que ver con la opresión. Así lo vemos nosotros. Para esa cultura, en ese momento, a veces era un escape. O también se daba la esclavitud por una deuda. Yo tengo una deuda, no lo puedo pagar, bueno, entonces te lo pago de alguna manera con mi trabajo obligado durante determinado tiempo. Después obtengo mi libertad una vez que pagué mi deuda. Eso estaba estipulado, ¿no?
Así que era parte de la cultura, se entendía. Por eso Jesús lo pregunta, porque sabe la respuesta. La respuesta era conocida. Dice, ¿quién de ustedes, si tiene un sirviente, cuando viene a la casa después del campo, le dice, vení, sentate a la mesa, comé? Nadie. La respuesta de todo el mundo que estaba escuchando es ninguno. El que tiene un sirviente lo tiene justamente que ocupar. ¿No le dice más bien, prepárame la cena y cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿No? Primero servime a mí. Y así a nosotros nos parece un poco duro esto, muy rígido. Ahora, un detalle. La cena no es las 8 de la noche ni las 9 como nosotros solemos cenar, se comía a las 3, 4 de la tarde. O sea que el sirviente no es que había estado todo el día en el campo, había estado en la mañana en el campo, y hasta pasado el mediodía. Ahora, esta relación, fíjense que Jesús vuelve a hacer una pregunta retórica donde la respuesta es, ¿no le dice más bien prepárame? ¿Y qué diría todo el mundo que lo escuchaba? Por supuesto, era aceptado. ¿Me explico? Entonces, para entender esta parábola, quitémonos el punto de vista occidental actual y tratemos de verlo desde el punto de vista de los oyentes originales, que son ellos, para poder entender la parábola. Jesús habla normalmente y naturalmente porque eso era aceptado y así estaba bien. Entonces, ¿es normal que un siervo, que un amo, después que viene de trabajar del campo, le diga sentate a la mesa? No, dirían todos. ¿Es normal entonces que le diga el amo, prepárame la cena, serví, después come vos? Sí, por supuesto. ¿Y el esclavo se sentiría mal por eso? No, es su trabajo y así son las reglas y estaba todo aceptado. Así que esa es la idea, ¿no es cierto? Entonces Jesús construye esta parábola sobre una costumbre muy aceptada y una forma de ver las cosas muy aceptada. Vuelvo a decir, es probable que el esclavo, el sirviente, se sienta incluso agradecido porque el amo le da esta oportunidad de tener un lugar donde vivir y tener comida, aún después de servirle, él se sienta y come, ¿no? Si no estuviera ahí, estaría tal vez en la pobreza y pasando hambre. Así que el amo no está en deuda con él. ¿Está en deuda con él el amo? No. ¿Por el trabajo que hizo? No, no está en deuda con él. Porque tal vez el sirviente es el que está en deuda con él y le está pagando con su trabajo. A nosotros nos parece un poco injusto. ¿Es injusta la situación? No, no es injusta. A nosotros nos parece injusta, puede ser por nuestra mentalidad actual, pero en ese momento no era absolutamente injusto lo que estaba pasando. Así que hace otra pregunta Jesús, retórica, esperando una respuesta de la gente, mental de la gente, ¿no? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no, dice Jesús. ¿Y qué dirían todos? Y no. Sí, para eso es el siervo, ¿no es cierto? Para eso está. El sirviente hace lo que el amo le dice y ni el amo le va a decir, bueno, gracias. Hoy, nosotros que somos más políticamente respetuosos, decimos, bueno, gracias, permiso, pero no corresponde. ¿Corresponde que le dé gracias? No corresponde. Hace lo que tiene que hacer. Entonces, así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que os ha sido ordenado, así también. Acá termina la parábola y acá viene, digamos, la aplicación de la parábola directamente a nosotros. Así también ustedes. ¿Vieron? Entonces, por ahí si nosotros lo leemos con nuestra mentalidad occidental, nos decimos, no, qué parábola. Pasamos la hoja directamente. Díganme que no. Pasamos la hoja. Ahora, tenemos que ubicarnos en ese lugar, ver que eso estaba así, bien, así correspondía. Entonces le dice, bueno, así como es en nuestra cultura y en nuestra sociedad esta relación amo, señor y sirviente, esclavo, así también es la relación entre Dios, Señor, y ustedes, esclavos, ¿no? Esa es la comparación que Jesús está haciendo con esta parábola. La relación es similar. Entonces, nosotros nos puede decir, podemos pensar, uy, qué feo que es la relación con Dios, yo soy su esclavo, Él es mi amo. Ahora seguimos un poquito. Dice, así también ustedes, cuando hayáis hecho todo lo que se os ordenó, todos los mandamientos de Dios, todo lo que Dios nos dice que tenemos que hacer, perdonar, amar,
pedir perdón, limpiarnos de nuestros pecados, humillarnos, tener compasión, amarnos unos a otros. Todos los mandamientos que sabemos que Dios nos pide. Una vez que hayamos cumplido, dice, todo lo que se ha ordenado, digan, siervo inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Y acá sí tengo que apurarme, me quedan unos minutos, y tenemos que ver, vuelvo a decir, el tema central de la parábola es la naturaleza de la gracia de Dios. Entonces, ¿por qué siervo inútil? Yo quiero hacer unas consideraciones. El creyente, Jesús compara en esta parábola el creyente con un siervo, con un esclavo. Con un esclavo. Esa es la relación nuestra. Somos esclavos de Cristo. ¿Por qué? Y porque estamos eternamente, somos deudores porque Él nos ha dado su salvación, su gracia, los dones que nos ha dado. ¿Le debemos algo al Señor? Muchísimo. Y no tenemos. Le damos nuestra vida entera por lo que... Y lo hacemos con gozo. Y lo hacemos no como, este es mi amo, mi esclavo que me tiene. No, lo hacemos con gozo porque hay un vínculo de amor. Porque Él lo hizo gratis, porque nosotros no lo merecemos. Y ahí está el tema de la palabra inútil. ¿Por qué el siervo tiene que decir, siervo inútil? Que soy un inútil, soy un inútil, soy un inútil. No tenemos que estar pensando en que somos unos inútiles, ¿no? Y martillándonos los dedos o apretándonos los dedos con la puerta porque somos unos inútiles. Todo lo que hago es lo... No, tiene valor lo que hacemos, porque si lo hacemos para el Señor, tiene valor. El sentido de la palabra inútil es que no somos capaces de hacer nada que nos haga merecedores de la salvación y los regalos y los dones de Dios. ¿Entienden? Esa es nuestra inutilidad. No hay nada que podamos hacer que nos haga merecedores, que tengamos mérito para recibir lo que Dios nos da regalado por gracia. ¿Entienden? Porque yo cumplo los mandamientos de Dios, entonces Dios me tiene que dar la salvación. No soy merecedor. Puedo hacer lo que sea, puedo cumplir, puedo ser el mejor religioso del mundo y sin embargo, no soy merecedor de la salvación y de los dones de Dios. ¿Cómo me hago merecedor o cómo los recibo? Por gracia, es lo que dice Jesús en esta parábola. Ojo, ustedes no merecen nada. No es que se sientan a decir, quiero recibir de Dios porque acá está su hijo y Él es mi padre, entonces papá, quiero esto, papá, quiero aquello. No, tranquilo, Dios te lo da, pero no sos merecedor. Ten en cuenta y considera que esto es por gracia. Por eso dice, cuando termines de cumplir un mandamiento, cuando termines de perdonar a alguien, nos diga, ahora sí me merezco el perdón de Dios. No te lo mereces porque hiciste algo. Sos un inútil porque no hay nada que puedas hacer nada que puedas hacer para obtener el perdón y la gracia de Dios. Es amor, es gracia, es gratis. Nosotros le damos nuestra vida porque Él nos amó primero. ¿Me explico? La salvación es un regalo y no un premio por lo que yo haga. No un premio por mi comportamiento. Voy a la iglesia, a ver qué tengo. Si estoy yendo a la iglesia, el Señor me tiene que bendecir porque estoy dando ofrenda. El Señor me tiene que bendecir porque estoy haciendo esto. El Señor... No es tu sirviente el Señor. Él no te debe nada a vos. ¿Te debe algo el Señor? ¿No debe algo? ¿Me debe algo a mí? Por supuesto que no. Yo le debo mi vida y aún así no alcanza. Pero lo que tengo se lo doy porque Él tampoco está esperando nada de mí porque no tengo nada digno para dárselo. ¿Me explico por qué esta parábola habla de la naturaleza de la gracia de Dios? Y el siervo trabaja porque es su deber sin esperar una recompensa, aunque la recompensa está prometida. La recompensa está prometida, pero yo no voy a hacer cosas buscando la recompensa. Dice Jesús, busquen el reino de Dios y lo demás el Señor se los va a dar. Busquen las cosas de arriba y después el Señor les va a dar con creces. Y si no se los da acá, tenemos un premio mayor allá. La recompensa está asegurada, pero yo no cumplo la ley. Yo no cumplo los mandamientos de Dios para obtener una recompensa, sino que la recompensa es el fruto de la gracia y el amor de Dios hacia mi vida. Y algo importante, y quiero que con esto vamos terminando. Dios es el Señor. Jesús es el Señor. No nos olvidemos, a veces nos olvidamos. Él es el Señor. Delante de su presencia, delante de su majestad. Nosotros debemos obediencia. Nosotros debemos
honor, honra, alabanza, humillación. Delante de su presencia, nosotros nos presentamos de rodillas. Él es el Señor. Porque le decimos, Señor, Señor, y yo soy el gran siervo. Yo soy un sirviente, un esclavo, pero esclavo del amor de Dios. Porque Él me ha inundado con su amor y me ha dado todo gratis. Y yo, ¿cómo no le voy a dar lo poco que tengo, que es esto? Se lo regalo, se lo doy y lo sirvo sin pedirle nada. Si Él ya me dio todo y me promete muchísimas cosas más. Esa es la relación que tenemos con Dios. Y hay algo que es interesante, que vamos a verlo en Lucas 6:32. Tengo algún mérito por servirle, ¿no? Fíjense lo que dice Lucas 6. Con esto terminamos. Dice, porque si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien a los que le hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si le prestan a aquellos de quienes esperan recibir, hacemos algo para recibir otra cosa. Esa es la actitud normal, nuestra, mundana. ¿Por qué? Porque también los pecadores, los que no conocen al Señor, también hacen lo mismo. Amen pues a vuestros enemigos y hagan bien y presten no esperando nada a cambio. Y será vuestro premio grande y serán hijos del Altísimo. ¿Qué más que eso? ¿Qué más recompensa que eso? Yo pongo para que el Señor me dé. Yo voy, cumplí, Mire que fui 2 domingos seguidos a la iglesia. El Señor me tiene que bendecir. No se trata de un negocio. No tenemos con qué negociar. No tenemos 3 pesos partidos en 2. Amen a vuestros enemigos, dice, y vuestro galardón será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno para con los ingratos y malos. Sed pues también misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Es decir, cumplan los mandamientos, no esperando nada a cambio, ¿no? Qué lindo. ¿Vieron qué interesante es esta parábola? Nos hace el contrapeso a esa idea de que Dios es un genio, que frotamos la lámpara, sale y le pedimos el deseo y Él lo tiene que cumplir, porque nosotros cumplimos. Aprendimos 3 versículos, 2 canciones y fuimos 2 domingos a la iglesia. Y a veces ofrendamos. Entonces, cada vez estoy mejor y Dios me tiene que dar más cosas como premio. No. Todo lo que yo haga, nada sirve. Siervo inútil soy. Todo lo que recibo de Él es gratis. Por eso le doy gloria y lo reconozco como mi Señor. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima.